Hola, ¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús. El día de hoy les traigo un tema de probabilidad y estadística y el tema del día de hoy que vamos a tratar es correlación lineal. Bueno, ¿qué es la correlación lineal? Nosotros cuando hacemos análisis experimental o tenemos análisis de experimentos, nuestra correlación lineal no es más que tener dos variables x y dos variables y las vamos a relacionar entre sí. Es decir, vamos a buscar una función f de x la cual nos relacione ambas variables. Entonces, nosotros en el estudio de fenómenos, por lo regular tendemos a graficar. Una de las situaciones, nosotros aquí tenemos un plano, no tenemos representada una variable y y una variable x, y tenemos graficados ciertos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer con la correlación lineal es buscar una función lineal que me relacione x y que me relacione y, es decir, una f de x. O, en otras palabras, y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es una ordenada al origen. Nosotros por lo general cuando tenemos el estudio de experimental solamente vamos a tener dos variables, x y y. Puede ser temperatura y tiempo, pueden ser diversas variables. Las variables son las que ustedes manejen, las que ustedes quieran, las que ustedes manejen dependiendo de sus necesidades. Algo muy importante es que siempre que nosotros hablemos de correlación lineal, nos va a dar una aproximación a puntos que estén lineales o estén dentro de una línea. Si nosotros en algún caso observamos que a la hora de graficar nuestros puntos nos dan puntos de esta manera, es decir, de otra forma, entonces nuestra correlación no va a ser exacta, no va a ser aproximada, entonces por lo que no va a ser correcto, no va a ser muy correcto. Sí la vamos a realizar, pero no va a ser correcta nuestra correlación. Por lo tanto, cuando nosotros queramos interpolar o extrapolar, pues no nos va a dar un resultado aproximado. ¿Qué es lo que necesitamos para conocer nuestra correlación lineal? Vamos a partir de la recta pendiente en donde tenemos que y igual a m por x menos otra x, en este caso x1 menos x0, y. Pero, ¿qué es cada una de estas cosas? En el caso de la correlación lineal, nosotros tenemos que nuestra pendiente va a ser una relación de nuestras covarianzas con nuestra varianza con respecto a x, y nuestra x testada va a ser nuestra media, nuestra y testada va a ser también igual a nuestra media, y tenemos un factor r. Ese factor r, entre más se aproxima a 1, quiere decir que estamos muy próximos a los puntos, es decir, que no vamos a tener tanto error a la hora de evaluarlos. Para esto necesitamos varios valores, nos dice que necesitamos nuestra covarianza de x y y sobre n menos x testada y testada, y necesitamos nuestras varianzas con respecto a x y nuestras varianzas con respecto a y. Por lo regular lo que se sugiere es realizar una tabla en donde tengamos los valores de x, en donde tengamos los valores de y realizar lo que necesitamos. Observen que lo que necesitamos, lo que nos dice aquí, necesitamos una sumatoria con respecto a x y y, necesitamos una sumatoria de x cuadrada, necesitamos una sumatoria de y cuadrada. Obviamente también es importante resaltar que necesitamos una media de x y una media de y. Por lo tanto, vamos a generar o se genera una tabla de tal manera que ya nos facilite realizar los ejercicios. Tenemos de un lado x, de un lado y como nos piden x cuadrada, realizaremos el cálculo para todas las variables x o todos los números asignados a x al cuadrado y realizaremos una sumatoria, que es lo que nos piden en algún momento dado para calcular nuestra varianza con respecto de x cuadrada. De igual manera lo haremos con y para calcular nuestra varianza con respecto a y cuadrada, y tendremos que hacer la sumatoria de x por y desde x y igual a 1 hasta n de nuestra relación xy. Eso es muy importante. También obviamente tenemos que calcular nuestra sumatoria de x y nuestra sumatoria de y, esto con el propósito de calcular nuestra media. Recordemos que nuestra media va a ser igual a la sumatoria de x entre el número total de la suma de x, es decir, entre el número total de elementos que tenemos en x, de igual manera con respecto a y. Entonces, de esa manera vamos a calcular la media. Una vez teniendo nuestra media, solamente lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra fórmula y con esto vamos a obtener nuestra correlación lineal. Otra forma muy importante de saber si nuestra correlación lineal
es correcta a nuestros puntos que tenemos, es calcular nuestra R. Y nuestra R se calcula a partir de la covarianza y de las varianzas que nosotros tenemos. A partir de ahí, la R ideal o en donde no existe variación, nosotros vamos a tener a R cerca de 1 o lo más próximo a 1, dependiendo del tipo de proceso. Pero para análisis experimental, dependiendo del tipo de experimento, existen factores de correlación que son aceptables a partir del punto 7, es decir, eso depende del proceso en el que estemos realizando, de donde estemos aplicando nuestra correlación y obviamente muchas veces a partir del punto 65 hacia adelante es un factor de correlación que podemos decir que es idóneo, pero depende mucho, vuelvo a repetir, del valor o depende mucho del experimento que estemos realizando y eso nos va a indicar qué tan próxima es nuestra línea a nuestros puntos. Es decir, una R igual a 1 implicaría que todos los puntos estuvieran sobre nuestra línea recta. Una R muy alejada del 1, en 0.2, implica que a lo mejor nuestro punto lo tengamos por acá y nuestra línea la tengamos por acá. En otras palabras, nuestros valores reales que tenemos en relación X y Y van a diferir con respecto a nuestra correlación lineal. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nuestra correlación lineal nos va a permitir darnos unas ideas de qué pasa en esos segmentos en donde no tenemos muestra o en donde no tenemos un punto dado. Puede ser un punto intermedio o en un dado caso puede ser una interpolación, lo que se conoce que sería entre puntos conocidos, o una extrapolación, que serían puntos que ya desconocemos. En el caso de análisis experimental o cuando se aplica análisis de experimentos, no se recomienda tanto la extrapolación, dado que el fenómeno no se conoce y el fenómeno se puede comportar de diversas maneras y no necesariamente en una forma lineal. Por ejemplo, si nosotros graficáramos la temperatura con respecto al tiempo, la temperatura no es algo que se comporte de manera lineal. Entonces, si estamos calentando agua de una temperatura de 0 a 20, puede ser que de 0 a 20 se comporte de manera lineal y a partir de ahí pueda comportarse de manera logarítmica, lo que nos haría cometer un error si nosotros ocupáramos la extrapolación para calcular la cantidad en un valor dado de agua fuera de ese parámetro. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los puntos siempre, cuando nosotros los grafiquemos, identifiquemos a qué se parece y si se parece a una línea recta, entonces podremos realizar nuestra correlación lineal para determinar una ecuación la cual nos pueda relacionar X y Y. Y bueno, esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima, hasta luego.